Es que yo siempre dije, primero no, se supone que había dado 3 días, y dije, no, porque no voy a pagar otro uno para irse a la gana. Y esa, después me pidieron mucho que escribiéramos y que escribiéramos. Un PowerPoint y el papel. No teníamos nada escrito. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bienvenido, sí. Estamos en una sesión de la Academia Nacional de Ciencias. Cada lunes, primero de cada mes. A young architect and engineer who wasn't yet well known in France. Born in Valencia in Spain, he had graduated in architecture in Barcelona before studying at the Polytechnic School in Zurich, a city where he now lives. Calatrava is fascinated by mobile structures, hangar doors, awnings, opening roofs, but he is above all known for his bridges, having built dozens of them around the world. At Satolas, once again, an obstacle has to be forged, the railway track. Calatrava's concourse crosses it like a bridge. I realized that I was designing a very important building for the region, one that was destined to be the gateway to the region. I believe this led to the idea that was to mark the spot where the station was situated, on this plain, with trees, a horizon, and small hills. And in the opposite direction, if the train was going in this direction, the idea was to span the passing train with an element that later on the plain would be recognizable as Satolas Station itself, even if the station is much bigger. On either side of the concourse, 400 meters of platform, the length of a double TGV train. Platforms with a light covering, indented at their extremities by 2 road bridges, the airport access roads. How do you go from a 70-centimeter sculpture weighing just a few kilos to a building 140 meters long, 40 meters high, and with a 100-meter span? 12,000 tons of steel were needed to build this huge structure, which nothing is straight. Of the 600 bars making up the structure, only 2 are vertical. They're all set at different angles. To check the feasibility of such a complex structure, special software had to be developed. And yet the structural principle is much simpler than it seems. The structure is supported by arches. 2 concrete arches span the concourse's floor slab. 2 large steel arches on the outside. 2 inner arches supported by massive concrete piers that are contained in the lift shafts. The bird's crest comes to rest on the 2 inner arches that also bear the rising weight of the 2 large wings, relayed by the outer arcs.
All the beam housings are encased in white concrete, inside and outside. To the west, a single housing supports the four arches, also outlined by a concrete coating, the bird's beak. This is the station's entrance. On either side, 25 beams are supported by concrete arcs to form the inclined structure of the northern and southern facades. Once the structure was in place, it simply had to be sealed with glass to form the concourse. The upper part of the bird's wings is cantilevered. To hold it up, a series of struts back up the beams of the facade and roof. Once the structure was complete, no wall or facing would conceal it. The metalwork joinery holding the glass in place is positioned and concealed behind the posts of the facade. The bearing structure is exposed, visible and stressed. A style of architecture that highlights the structure. This breaking down of motion in architecture calls to mind time-lapse photography experiments of the last century, a spirit seeking the essence of movement, an attempt to suspend time. There comes a time when the sculptor tries to seize a moment. He tries to seize, for example, the flight of a bird that rises up and hovers for a second, perhaps before falling again. Among the forces in play, you have time, except that I believe that the forces are movements, crystallized movements kneaded into a mass of concrete, into the steel, inside it all. Once you're inside Saddleless, you no longer look at the shape. You're within the space. You've entered the sculpture. This is one big advantage architecture has over sculpture, since you can enter it, and then it gives you a totally different impression. There was no question of filling the concourse with the usual clutter. Calatrava fought to keep the concourse empty, to give passengers what he considers to be today's sole luxury, space. A few benches, the automatic ticket machines, and the departure board for trains make up the concourse's only furnishings. Es que los miércoles, bueno, el martes. Hola, arquitecto. Hola, guapa. ¿Cómo le va? Es un placer echarte una delicada mano. El martes. En este evento. ¿Dónde me registro? Tú sabes tanto. Pero de esta noche, o sea, de mañana en 8, ¿no? Sí, mañana en 8, pero Sí. puede ser en la mañana y también lo puedes tener en la tarde. Ah, pues a las 12. Sí. Mañana y tarde. Bueno, yo te lo agendo cuando Sí. martes. Para darnos. Bueno, pues en tu tiempo Ah, no, yo estoy aquí. No, pues cómo. Pero agendamos en la reunión.
tan buena onda que venga. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Tú? Y va a estar padre el programa. ¿Sí? Sí, ya empezó el video. ¿Ya empezó? Sí. Ah, no, bueno. Nos vemos entonces. Sí, siempre que organizamos el evento. Sí, no, no hay nada. Yo no le mandé un... En nombre de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey, agradecemos su valiosa asistencia. Sean todos bienvenidos a esta sesión académica. Hoy tenemos una sesión muy especial y tenemos un invitado muy especial. Haremos algunos puntos brevemente y posteriormente tenemos la presentación. Sin más, cedo la palabra a la arquitecta María Teresa Martínez para la crónica de la sesión anterior. Gracias. Vamos a hablar del arquitecto Negrón, perdón, del ingeniero Negrón y también de la sesión que tuvo lugar en marco. Entonces, ahorita no va a haber video. El ingeniero Antonio Zárate Negrón estuvo en la academia para hablarnos del proyecto a su cargo, Monterrey, Ciudad del Conocimiento, señalando que para él sería más claro hablar de Nuevo León, estado de innovación. Desde ahora yo les digo que no podría ser humor ni poesía de la exposición del ingeniero Zárate Negrón. Para los que esperábamos oír hablar de cómo surgió algo similar a Sofía Antípolis, del regrupamiento de comunas o de otros ejemplos en Japón, incluso en Silicon Valley, nos quedó muy claro que no se trata aquí de hacer una ciudad, que ese término indica una alianza entre universidad, empresa e iniciativa privada, que sí se va a hacer un parque cerca del aeropuerto al que usted podrá acceder por carretera de cuota o no. El ingeniero inicia su exposición trazando un vasto panorama ilustrado por gráficas sobre la evolución de la competitividad en México. Ya no somos competitivos por la mano de obra barata, por situación geográfica sí, pero igual a Toyota le conviene más instalarse en Texas, por poca diferencia de costos y menos conflictos. Si competimos por el mejor precio, entonces no hay que enfocarse, hay que enfocarse a reducir los costos fijos. Por eso ya no se puede tener un corporativo ni un departamento de relaciones públicas. Lo único es tener mucha producción y para crecer es necesario innovar con nuevos modelos. Un reflejo del nivel en el que estamos es el número de patentes que se producen en el país. Un indicador, el porcentaje del PIB que se dedica a la investigación. Es necesario que sea el 2% y México dedica el 4%. Muy claro, y a pesar de tantos números al término de la sesión, hubo algunos que me preguntaron cómo adquirir una copia del video de la sesión. Entendimos que los cambios disruptivos se refieren a conceptos que destruyen la anterior. La regla de cálculo, ¿quién la usa hoy? La máquina de escribir contra la PC, el beeper con los mensajes del celular, vender un modo de vida como Starbucks, eliminar intermediarios que no agregan valor como la agencia de viajes. Lo que pretende este Nuevo León innovador, nos dijo, es esta alianza entre universidades, empresas y gobierno, es un aumento del PIB por medio de las industrias del conocimiento, que las cosas y los productos se creen aquí, pero no forzosamente que se hagan aquí. No es importante que diga hecho en México. Ahora un breve comentario sobre la sesión pasada. La cátedra Barragán, en que la academia participó, el tecnológico estaba de gala por los 60 años de arquitectura y además de la conferencia magistral del arquitecto Mangado, que nos pongan el video por favor. No.
Cada uno emitió una opinión. El arquitecto Padilla evocó el Monterrey que vivió a partir de 1946, donde fue definiéndose los barrios y su diferente manera de vivir. Fernando López habló sobre la importancia de proyectar y tener en cuenta el sitio, no solamente el objeto arquitectónico. Alicia Guajardo evocó similitudes entre Bilbao, Barcelona y Monterrey y los beneficios de la planeación estratégica y la participación ciudadana. Pero sentimos que en ningún punto se encontraron los diferentes discursos. Rodrigo Mangado no hace concesiones. En esta ciudad dispersa ve el modelo americano, segregación de barrios, una feudalización de la ciudad. Una ciudad así es injusta. Contra esta urbanización él se pronuncia, una urbanización que sigue solo las tendencias del mercado, y dice: a la ideología del mercado no le importa a la gente, no le importa la redistribución. ¿Cómo mides la calidad en una ciudad? Él prefiere vivir en Pamplona y hacer sus recorridos a pie y tomar el avión para ir a trabajar a Madrid. Nos habla de la vivienda de interés social en España. Es siempre subvencionado, todo está regulado, no puede haber especulación. Parece que el arquitecto Mangado viniera de otro planeta. Por la mañana, el arquitecto dijo a los estudiantes que ser optimista es una obligación intelectual, al mismo tiempo que como maestro señalaba los absurdos de la forma en los proyectos con el abuso de la tecnología. A mí personalmente me conmovió su convicción y me pareció profundamente esperanzadora. Gracias. Si quiere, puede quitar el video y preparar el otro, por favor. Bien, pues el día de hoy hablaremos de la escultura urbana, la ciudad y sus objetos, hitos, puntos de referencia. Una escultura dinámica, el objeto que enfatiza el movimiento de y en la ciudad. Objetos que aportan sentido de ubicación. Enrique Carvajal, mejor conocido como el maestro Sebastián, nació en Chihuahua, se trasladó a México desde finales de los años 60, empezó a crear una obra escultórica única en la tradición mexicana y latinoamericana. Su vocación constructiva, alimentada por los principios del arte cinético, se expresó inicialmente en la creación de esculturas transformables y desdoblables, entre las cuales su cubo flexible, bautizado como Leonardo IV, constituye un ejemplo inigualable. Debo decir también que me acabo de enterar que el maestro Sebastián fue maestro de la Escuela de Arquitectura junto con el maestro Matías Geritz, lo cual debe haber sido una experiencia muy interesante, envidiable. Ha realizado más de 120 exposiciones individuales en México, Alemania, Brasil, Bélgica, Colombia, España, Holanda, Suecia, Francia, Japón, Estados Unidos y muchos países más. Ha recibido numerosos premios, como el Superior Prize que le otorgó el Museo del Aire en el espacio abierto en el Museo de Japón, concurso en homenaje a Henry Moore, premio de bronce de la ABC en Osaka, o de la ABC, el premio del jurado de la Trienal Internacional Gráfica de Noruega, el gran premio de oro en Osaka también, en fin. Ganó el concurso para construir el símbolo de la ciudad de Kadoma en Japón con su pieza Tsuru, que es un haiku escultórico. Su producción escultórica abarca lo mismo el pequeño formato como el mediano hasta la monumental escultura urbana. Entre ellas, unas muy conocidas como la cabeza de caballo, conocida como el Caballito de Sebastián en México DF, la Puerta Monterrey en Tabasco, Morelos, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Varias ciudades latinoamericanas también tienen esculturas monumentales de Sebastián, como en Kingston, Buenos Aires, La Habana, Montevideo, Río de Janeiro.
Sebastián es miembro del World Arts Forum Council con sede en Ginebra, es investigador de tiempo completo en la UNAM, miembro del Consejo Consultivo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y es beneficiario del Sistema Nacional de Creadores. Sebastián imparte cursos, talleres y conferencias en diversas universidades e instituciones, tanto en México como en el extranjero. A mí me gustaría preguntarle la anécdota que tiene con relación al ajedrez y cómo iniciaba haciendo piezas de ajedrez con migajón de pan. Y por ahí también dice, soy artista, soy obsesivo. Una de mis obsesiones es el cubo, la otra es transformar el espacio, torcer las formas y hacerlas plásticas. Cuando quiero decir paloma, no la copio tal cual. Simplemente la evoco profundamente en sus ritmos y en su esencia, de tal manera que si tengo una esfera, la secciono y con esas formas trato de dar la sensualidad y el movimiento del ave. Así creo el ritmo y la sensación de que puede moverse y volar. Damos la bienvenida al maestro Sebastián. Muy buenas noches. La verdad es que el arquitecto me acaba de decir, estás en tu casa, y yo me siento en mi casa. Monterrey para mí es fundamental en mi carrera. Todos saben que aquí empecé a hacer mis primeras obras monumentales, o una de las primeras, y que después ya empecé a hacer obras por todos lados. Eso me trajo muy buena suerte, y además también hice infinidad de amigos. Quizá ese apoyo y esa simpatía hacia mi obra es por ser hombre del norte, gente del norte, por ser norteño. Me sentía siempre bien porque sentía que todos eran gentes como yo, francos y directos y al grano y a trabajar, ¿no? Entonces siempre trabajé con muchas ganas en Monterrey. Pero bueno, a mí me invitaron a que les hablara a ustedes de mi obra y del espacio, de cómo veo yo el espacio, la transformación del espacio. Primero, muy rápido, quiero hacer una especie de explicación de dónde viene mi obra, de dónde parto, cómo llegué yo a esta cuestión plástica. Después les quiero pasar un video, una parte del video, y luego les presento mis transformables, y lo que quiero es, al final, que me pregunten en relación a todo lo que les fui planteando en mi plática. Yo soy un producto de los 60s, de finales de los 60s, y con la influencia de las tendencias de los 60s. El minimalismo, el cinetismo, el op art, el pop, son las tendencias más fuertes que marcaron mi obra. Y como decía Matías Geritz, pues no hay hijo sin padre, uno tiene que partir de alguien. Y realmente antes de estas tendencias, yo adopté un padre plástico que fue Henry Moore. Todos saben que las primeras cosas que yo empecé a hacer tienen una gran influencia de Henry Moore, y ahí es donde aprendí qué es la escultura, cómo se trata la escultura, cómo se trata el espacio, cómo se hace evidente la vitalidad, el hieratismo, la fuerza expresiva, y se representa la vida en volumen, en una escultura. Lo aprendí de Henry Moore, y de repente pensé que por qué le tenía yo que deber algo a un inglés, y me di cuenta muy rápido que Henry Moore había bebido, y eso es lo que me atraía, había bebido de las raíces prehispánicas, y que había piezas claves de donde se había inspirado para empezar a trabajar todas sus figuras reclinadas,
sobre todo del chacmol genérico, el chacmol azteca o el maya o el tolteca. Siempre la figura del chacmol fue fundamental para Henry Moore. Y entonces cuando yo me di cuenta de esto, volteé a ver, ahora sí que di la vuelta al revés, y a ver mi raíz, mi esencia, lo que yo soy como mexicano, lo que yo soy como mestizo, y empecé a entender que mi cultura estaba llena de unas cargas extraordinarias, de unas influencias extraordinarias, que tenía la raíz indígena profunda, que como tinta indeleble sale siempre, a pesar de que toda la cultura del barroco, por la influencia española, parecía que lo había callado, se transformó y salió otra vez y se integró esta sangre mexicana con el barroco español y se convirtió en el gran barroco mexicano, con una personalidad muy especial. Entonces ahí me di cuenta que los mexicanos tenemos esa fuerza dentro de nuestro mestizaje, y muchas otras sangres y muchas otras mezclas de cultura, y me di cuenta que también tenemos la gran influencia del europeo, y que yo como artista plástico pues tenía toda esa posibilidad y toda esa gama para hacer una abstracción y tratar de entender mi ser mexicano y luego expresarlo en una manera universal. Pero para todo esto yo tomé la geometría. La geometría la tomé como las letras las toman los poetas para escribir palabras y luego para hacer el poema. Pues yo construí con la geometría un lenguaje. La geometría es de todos, nos pertenece a todos, y las letras y las palabras también, pero la manera de utilizarlas, cada quien las utiliza a su manera y con su lenguaje y con su punto de vista del mundo, de lo que observa, y se expresa. Unos nos expresamos plásticamente, otros nos expresamos poéticamente, también en lo plástico hay una visión poética, y unos mejor que otros. Y los que nos dedicamos a la representación plástica, pues afinamos un poco la sensibilidad para poder expresar el código, el lenguaje que uno va planteando y decir las cosas de cómo las contempla. Y lo que hice fue, si estaba haciendo o planteando un lenguaje geométrico, pues lo que hice fue siempre evocar, no copiar la naturaleza, de esa naturaleza de la que ningún artista o ningún ser humano puede escapar. Hablo de toda la naturaleza, la total, la macro y microcósmica, o sea, de todo es naturaleza y nos rodea, y eso es lo que decidimos, tomamos, lo digerimos y lo transformamos los plásticos o los artistas en general en una especie de segunda naturaleza, que es la plástica o que es el objeto bello. Es como yo lo veo. Yo empecé en mi quehacer después de haber digerido a Moore, empecé a utilizar las formas geométricas y por orden tomé los 5 cuerpos regulares. Los 5 cuerpos regulares a veces parecen primarios y muy sencillos y sin chiste, porque los vemos y los entendemos, entre comillas, creemos que los entendemos, pero los 5 cuerpos regulares a través de la historia de la humanidad han generado siempre un avance, un adelanto tecnológico, siempre y siempre están presentes y vuelven a revitalizarse, sobre todo dentro de las geometrías. Desde la geometría, desde los 5 cuerpos sólidos platónicos, la geometría euclidiana, luego en el cambio de la geometría no euclidiana vuelven a aparecer, aparecen en el Renacimiento y son fundamentales para la divina proporción, aparecen en la geometría no euclidiana y son fundamentales para Euler o como le quieran decir, y son fundamentales para toda la relación topológica, matemática de tratamiento del espacio. Entonces siempre están presentes y son absolutamente fundamentales para Bucky Fuller, el creador de las cúpulas geodésicas, que al principio parecía un juego plástico el hacer estas cúpulas geodésicas y razonarlas,
y con el tiempo nos dimos cuenta que Fuller estaba yendo a una solución de una geometría no euclidiana y que incluso las maneras matemáticas, la forma matemática, el razonamiento matemático de las fullerianas justamente es la aportación de Fuller al espacio curvo geodésico. Y eso todo a partir de los 5 cuerpos regulares, del tetraedro al icosaedro. Entonces siempre han sido importantes los 5 cuerpos regulares. Y cuando yo empecé, decidí tomarlos para jugar con ellos. Y lo que hice fue hacer una especie de cóctel. Tomé los 5 cuerpos regulares y les apliqué el sistema regular de la cristalografía, que es el sistema cúbico en sus planos y ejes de simetría, y luego empecé a razonarlos como es la cinta de Mobius, estas 2 dimensiones enrolladas que dan más allá de tercera dimensión y que es una geometría no euclidiana. Al razonar eso, traté de que mis cubos o mis transformables o mis 5 cuerpos regulares transformables tuvieran siempre esas 3 dos cuestiones científicas, que es la cristalografía y la topología por medio de la cinta de Mobius, y luego el sentimiento poético, que es el que le da el artista, que lo convierte en escultura y lo convierte en juego y lo convierte en participación activa del espectador, en transformación, en didáctico. Todo eso era parte de lo que yo estaba tratando de crear. Así empecé con los 5 cuerpos regulares y luego hice mía la geometría euclidiana en principio, pero me empecé a meter en todas las geometrías. Brinqué, realmente les confieso de dónde estudié la primera geometría, la mía, con la que empecé. Yo empecé a estudiar las lecciones de Alberto Durero, que es un tratado del Renacimiento, de las lecciones de Durero para enseñar a sus alumnos geometría. Y me fasciné y lo estudié a fondo, y ahí me fasciné con Euclides. Y entonces me metí a fondo con Euclides dentro de lo que yo necesitaba para mi obra. Y luego me di cuenta que Euclides fue clave en el postulado 11 o quinto de las rectas paralelas para dar el giro a la geometría no euclidiana o a la geometría imaginaria de Lobachevsky y luego de Gauss. Esto como una transformación de la geometría a una geometría ya que no tenía que ver con la euclidiana en un principio. Después nos dimos cuenta que se entrelazan constantemente y que van y vienen y viajan como si viajaran en el espacio, siendo euclidianas y no euclidianas, y se puede razonar desde un punto de vista euclidiano y luego entrar a uno no euclidiano y llegar a uno topológico, o que cuando Lobachevsky descubrió la geometría imaginaria y entró a la comprensión de la cuarta dimensión, por decirlo de alguna manera, que ya no era solo tercera dimensión. Cuando Lobachevsky logra esto, abre toda la ruta para que podamos estar aquí y ver todo el desarrollo de la gran tecnología actual con pues, la teoría de la relatividad, y luego después de la relatividad todo lo que ha provocado para la teoría de las supercuerdas. Toda esta fascinación de la transformación de las matemáticas y la geometría en ese camino es lo que me ha fascinado a mí a pensar y a jugar y a ser escultor. A veces ven las esculturas y dicen, pero si es que retuerce las formas, pero si es que las repite. Sí, porque mi fascinación es jugar con el espacio y hacer esas cosas que se llaman 2 dimensiones enrolladas para dar más de 3, 4, 5 dimensiones en tangible, en un espacio que se puede ver. Me estoy alargando mucho con esto, pero yo quería más o menos darles un rayón de cómo razono, de por dónde me he ido para hacer mis cosas en geometría. Lo que les voy a pasar es un video que es un programa ya viejo, pero que tiene un poquito de mi personalidad y de lo que he realizado desde los inicios.
y luego algunas animaciones de mi obra en computadora, y entonces ya les voy a pasar los transformables para que los vean. Y si los transformables no les gustan, no me aplauden, ¿ok? Entonces, el video, por favor, ¿sí? Bueno, una imagen muy bella de infancia, puede ser de los 4 años, no sé, es como un sueño, es la emoción de saber que tenía que acompañar a mi madre al molino de Nixtamal y que yo podía meter mis manos a recoger la masa del nixtamal, una parte para comérmela y otra para modelar figuras, para hacer mis cubos, para hacer los animales que yo supongo que hacía en esa época, ¿no? Pero yo recuerdo que la sensación del tacto y de tomar esa materia plástica y dúctil, ese recuerdo no lo cambio por nada, es una sensación de una belleza increíble para mi espíritu, ¿no? Nací en Ciudad Camargo, Chihuahua. Soy de un lugar semidesértico, tanto en el terreno natural como en el terreno cultural. En aquella época, allá hay que ser fuerte y no pensar en el poema, no pensar en la pintura, sino pensar en las vacas, pensar en el rancho. La vocación por las cosas sublimes y por el arte es de gente muy rara, no estaba bien visto, ¿no? En la secundaria, en Camargo, tuve la fortuna de tener cerca a una maestra que tenía una gran visión de la cultura y del arte, que fue mi maestra de inglés, Enriqueta Visconti, y que supo ver en mí la capacidad plástica. Entonces tuve un gran apoyo, porque realmente ella me contó las maravillas que existían en el mundo para estudiar arte. Me hablaba de Roma, me hablaba de París, me hablaba de la más grande escuela de Latinoamérica, de la gran tradición de San Carlos, como una escuela formadora de grandes artistas. Me hablaba de Diego, de Siqueiros, de Orozco, de todos los grandes, y me decía, tu destino está en que te vayas a México. Yo tenía la clase de inglés con ella y me decía, ponte a dibujar, yo te doy una buena calificación si me traes dibujos, no hay problema. Y desde entonces soy mejor escultor que no hablo inglés, pues no, lo hablo pésimo. Yo tenía en esa época 14, 15, 16 años y todo el tiempo me estaba diciendo, te tienes que ir, no te puedes quedar. Y yo le hice caso. A los 16 años salí de Chihuahua y así entré a San Carlos. Por eso yo creo que la carrera parece como si tuviera una gran producción, pero realmente es que empecé muy chiquillo. Eso es la razón por la que tengo bastante obra ya realizada. Mi nombre es Enrique Carvajal González. Ese es mi nombre de pila, así el oficial. Pero mi seudónimo es Sebastián. Bueno, pues yo lo tomé después tiene una historia que tiene chiste, pues no es real, sucedió.
Primero mi maestro Alberto La Vega, del cual ya he hablado, dio una clase conmigo, dormido, me quedé dormido, que no me iba muy bien, y dio una clase sobre mi cuerpo, diciendo, miren, un cuerpo cansado, demacrado, pálido, se ve un poco como San Sebastián de Botticelli, una cosa de anatomía que estaba explicando, y utilizó mis propios huesos. Entonces me empezaron a decir San Sebastián y eso no me gustó, pero como 8 meses después, en una comida, los republicanos españoles, don Carlos Pellicer se levantó de su mesa y vino y me dijo, oiga, usted se escapó de un cuadro de Botticelli, dice, de San Sebastián de Botticelli. Ah, dije, qué raro, ¿no? 2 versiones, pero la tercera, una crítico de arte francesa, viene y me hace una entrevista y me manda la nota, y en la nota empieza a narrar, conocí a un joven mexicano con tales características que se asemeja a un San Sebastián de Manteña. Se me hizo que era mi destino y empecé a pensar en el nombre Sebastián. Profundo de lo mío lo aprendí viendo la escultura de Henry Moore. Al principio, con esa visión que tenemos todos los países del tercer mundo de querer ser y ser como los del primer mundo, que ese es un error para las artes o para la cultura, ¿no? Que las raíces son las fundamentales. Entonces yo lo que quería era ver al extranjero, y Moore me fascinó y dije, ahí está el camino. Llegué a soñar con Henry Moore, que me daba clases sin conocerlo, por la fascinación que ejercía su escultura, su obra. Pero luego me di cuenta, ya con información, ya estoy hablando de un muchacho de 17, 18 años, ¿no? Ya con información, con la historia del arte, con las clases de historia del arte, me di cuenta que Moore había bebido, pero profundamente, de nuestras raíces, de lo prehispánico. Dije, bueno, no le debo nada a Moore. Mejor voy a mis raíces, y di la vuelta al revés y empecé a observar lo profundo de la escultura prehispánica. Esa es mi formación para el entender cómo hacer una escultura con vitalidad, con presencia, con fuerza, con vida. Una vez entendida esta lección, me di cuenta que el camino era la abstracción al máximo, y para llegar a la abstracción al máximo se necesitaba la geometría, porque se necesitaba hacer la estrategia estructural. Y así empecé a ver la geometría euclidiana y empecé a meterme en secretos y a revelarlos. Si yo existiera en la época de los pitagóricos, debían de haberme aplicado la pena de muerte de los pitagóricos y envenenado, porque estaba revelando secretos. Entonces, partiendo de ahí, pensé en el Renacimiento, ¿sí? Que toma la ciencia y es fundamental para la producción plástica, artística. Entonces, con ese patrón, y luego analizando también del Renacimiento la geometría euclidiana, pero una compilación de Luca Pacioli sobre todo el razonamiento para la composición plástica, tanto escultórica como pictórica en el Renacimiento, pues me fascina y me doy cuenta que los 5 cuerpos regulares, viéndolos desde el punto de vista euclidiano, funcionan a través de la historia para diferentes posibilidades. Los 5 cuerpos regulares son el tetraedro, que es por excelencia la forma que más resistencia tiene, es la esencia de la esfera. Y entonces, a partir del tetraedro, pues está el cubo, está el octaedro, está el dodecaedro. El octaedro tiene 8 caras triangulares, el dodecaedro 12 pentagonales. Esto era en la
la primaria nos enseñaban a hacer estas formas. El cubo o hexaedro son 6 caras rectangulares, cuadrados, 6 cuadrados, y el icosaedro, que es la más compleja, que son 20 caras triangulares, ya es la que tiende a la esfera. Entonces pensé, ¿qué podía hacer yo tomando los 5 cuerpos regulares para inventar algún sistema, alguna cosa muy mía? Y lo que hice fue, tomé el sistema regular de la cristalografía, apliqué los planos y los ejes de simetría en los 5 cuerpos regulares, y luego razoné cómo podía hacer una relación de todos los puntos en flexión para que me dieran lo mismo que me daba una función topológica que se llama hexaflexágono, que es plana y que se flexiona y que se transforma, y que